el hecho de que el sistema económico en que nosotros vivimos tiene unos efectos muy desiguales. Genera pobreza y genera riqueza, genera empleo y genera desempleo, genera subdesarrollo y genera desarrollo, genera grandes diferencias entre las clases sociales, grandes diferencias entre regiones dentro de los países y grandes diferencias entre los países. Y la clase trabajadora, en muchos casos, tiene que emigrar de una región a otra o tiene que emigrar de un país a otro, por ejemplo, en búsqueda de empleo. Y eso conlleva a que en prácticamente todos los países del mundo, la clase trabajadora tiene un importante componente de inmigrantes, de personas que han llegado de otros países. El caso de Puerto Rico es un ejemplo dramático. Nosotros somos un pueblo inmigrante. Miles, cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas en momentos dados han tenido que emigrar de Puerto Rico. Y a la misma vez, muchas personas han inmigrado a Puerto Rico. Muchos puertorriqueños y puertorriqueñas son parte de la clase trabajadora en los Estados Unidos. Y muchos hermanos dominicanos y dominicanas, por ejemplo, son parte de la clase trabajadora en Puerto Rico. Esa mezcla de las naciones es parte de la vida de la clase trabajadora en muchos países del mundo y se pueden dar ejemplos de muchos otros países. Y uno de los principios más hermosos del movimiento de los trabajadores y trabajadoras es la comprensión de que su situación objetiva, material, les obliga, si quieren avanzar, a unirse, que el trabajador solo por su cuenta no puede lograr nada, ni la trabajadora sola por su cuenta, que tiene que unirse y que tiene que unirse por encima de diferencias de religión, de diferencia racial, de diferencia nacional. Y por lo tanto, la defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes en cualquier país del mundo tiene que ser una tarea importantísima de los que son nativos de ese país. En casi todos los países del mundo, los trabajadores y trabajadoras inmigrantes son los que sufren peores situaciones de explotación, peores situaciones de maltrato, las peores situaciones de marginación. Una de las grandes ironías del mundo en que nosotros vivimos es que se fomenta y se apoya el libre movimiento de todo menos de las personas. El capital que se mueva libremente por el mundo, con apretar un botón, va de un país a otro. Las inversiones que puedan fluir libremente por encima de la frontera. El dinero que se mueva con completa libertad. Las mercancías que se puedan mover con completa libertad. El libre comercio. Lo único que no se puede mover con libertad son los seres humanos. Y cuando la gente tiene que emigrar y la ley le impide emigrar, pues como la vida manda más que las leyes muchas veces, la gente inmigra violando la ley y están trabajando en un país en una situación de un estatus migratorio irregular. Y como están en esa situación irregular, se les puede someter a todo tipo de abuso. Así que cualquier sentimiento de humanidad, cualquier deseo de unidad de los trabajadores y trabajadoras, cualquier deseo de unidad de los pueblos del mundo, nos obliga a defender en particular los derechos de ese sector particularmente maltratado, que es la comunidad inmigrante en muchos países. Así que esta medida es un pequeño pasito, pequeño, para ir en esa dirección. Y digo pequeño porque aquí trata específicamente de situaciones en que se han cometido delitos y la persona es víctima de un delito o la persona es testigo de un delito y se está impidiendo correctamente que la policía en el proceso de investigación esté averiguando sobre el estatus migratorio de la persona, porque eso no viene al caso de lo que se está discutiendo. Pero yo creo que eso hay que ir más allá, hay que hacer legislación que vaya más allá. Yo pensé introducir enmiendas a esto, pero reconozco que es un tema complejo y que requiere otras medidas, porque no se debe tratar únicamente de cuando hay un delito, cuando a un trabajador lo privan de su salario, cuando a un trabajador o trabajadora le violan sus derechos en el empleo, cuando le niegan un servicio en una agencia de gobierno, cuando lo despiden sin causa justa, etcétera. Tiene que también poder pedir
justicia con respecto a eso, sin miedo a que su estatus migratorio vaya a ser un impedimento a la justicia a la que tiene derecho. En el caso actual de la vacunación contra el COVID-19, ese problema se plantea dramáticamente, porque me han planteado que uno de los requerimientos que se hace para usted poder vacunarse es o tener pasaporte o tener un seguro social, un número de seguro social. Y si usted está en un estatus migratorio irregular, usted no va a tener ni pasaporte ni un número de seguro social. Se le va a privar de ese derecho, usted va a tener miedo de ir a la vacunación y además representa un problema de salud para todo el mundo. Así que apoyamos esta medida porque es parte de esa lucha en defensa de los derechos de las comunidades inmigrantes, en el caso nuestro, en nuestro país, pero insistimos en que no nos podemos quedar ahí. Tenemos que insistir en esa lucha, en que hay que ampliar para cubrir muchas otras necesidades y lograr que esta manera particular de maltrato que existe en nuestra sociedad se erradique lo antes posible. Muchas gracias.